Estamos en nuestra cuarta edición de esta entrevista naranja con el ministro Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas entre el 2012 y 2014, 2018 y 2019, y ministro de Economía, Fomento y Turismo actualmente. Ministro, muchas gracias por darse un tiempo en estos minutos tan complicados. Al revés, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me interesa muchísimo poder tener estos espacios de comunicación con la gente joven que son el futuro de nuestro país y el presente también de nuestro país, porque cada uno de ustedes tiene un rol muy importante que cumplir durante estos meses y este tiempo que estamos viviendo. De eso vamos a conversar después, ministro, pero para partir, usted es ministro de Economía, padre de 4 hijos, ingeniero comercial y poeta. Así se tiene en Twitter. Y nos llamó la atención y de curioso le pregunto, ¿en qué minuto uno puede ser ministro y poeta? ¿Cómo se puede desarrollar la poesía entre tanta economía? Bueno, las personas somos complejas, no necesariamente somos de una manera o nos hemos ido generando una imagen de nosotros mismos de una manera, somos múltiples. Y yo creo que es fundamental, sobre todo en los tiempos actuales, preguntarse cómo poder ser más integrales, cómo poder ser personas más integrales. Quizás lo que vivimos en las últimas 3 décadas es que fuimos generando un país que económicamente mostraba cifras muy positivas, de crecimiento, disminución de la pobreza del 40 al 8%, disminución de la desigualdad importante también, pero hay mucha gente que no se sintió parte. Y quizás eso no es explicable solamente desde la economía. Es muy importante tener la disposición a abrirse a los demás para poder entender dónde les aprieta el zapato, qué es lo que está pasando. Yo creo que el arte, la poesía, la conversación, lo que estamos haciendo ahora, favorece que uno se pueda poner en la disposición respecto del otro. Eso es algo muy importante en nuestro país, posterior a lo que de alguna forma nos mostró el estallido social, que venía con una necesidad de poder dar respuesta a grupos importantes de nuestra comunidad. Y también ahora, con el coronavirus, que es una especie de bofetada a la soberbia, porque nos está enseñando lo que estamos viviendo ahora, que nos necesitamos unos a otros, que el virus nos puede llegar a cualquiera, y que si es que todos nos cuidamos, es la única forma de que podamos salir adelante de esta situación. En ese contexto, yo siempre he encontrado en la poesía una forma de acercarme hacia los demás, de acercarme hacia lo que nos rodea. Bueno, justamente, ministro, yo creo que esa fue una de las características que usted tiene y que lo llevaron de ser subsecretario de Obras Públicas a ministro. Yo me acuerdo perfecto de ese video en pleno estallido social, donde se baja el auto a conversar con unos camioneros y ahí se demuestra la empatía que usted puede generar. Pero ahora, volviendo a los temas que nos convocan hoy, se habla de una nueva normalidad, de una quinta fase. ¿Hasta qué punto esa nueva normalidad puede activar la economía? Yo le pregunto porque me imagino que con esta nueva normalidad se van a ir abriendo progresivamente locales comerciales, pero me imagino que van a haber otros que no se van a poder abrir. ¿Cuánto va a impactar esta nueva normalidad en la economía del país? Mira, ocurre que la pobreza no tiene ninguna compasión con las crisis sanitarias, lo único que hace es profundizarla. Entonces, dado que esta crisis que estamos viviendo no es una crisis que dura unos poquitos días, sino que se puede extender por varios meses, incluso se puede extender más tiempo. Entonces, esto necesariamente exige que entre toda la sociedad nos demos cuenta que tenemos que vivir de una forma distinta. De eso se trata una nueva normalidad, que nos vayamos acostumbrando a andar con mascarilla, a lavarnos las manos, a mantener la distancia respecto del otro, no para cuidarnos nosotros, en el caso de ustedes que son más jóvenes, que tienen menos riesgos, sino que para cuidar a los demás. Entonces, esta nueva normalidad se trata un poco de eso. Nosotros necesitamos ir de a poco, con todas las cautelas sanitarias que corresponde, ir activando ciertos espacios dentro de nuestra sociedad. Eso es lo que hemos hecho desde un principio. Por ejemplo, no es casualidad que estén funcionando los supermercados, las panaderías, las farmacias, los centros médicos, etcétera. Eso es porque hemos ido garantizando su funcionamiento a través de exigencias sanitarias y también le hemos pedido a la gente que respete esas exigencias desde el punto de vista cultural. Es por eso que, y esto es un proceso del cual uno va aprendiendo.
El mismo transporte público ha seguido funcionando, aún en esta situación de sanitaria que estamos viviendo, y es porque hemos generado las medidas, pero también le hemos pedido culturalmente a las personas que respeten la distancia, que anden con mascarilla y que nos cuidemos entre todos. De eso se trata la nueva normalidad. Tenemos que ir adaptándonos a esta nueva realidad que nos va a acompañar mucho tiempo. Eso permea en nuestras vidas, en nuestros hogares y también en la economía. Y volviendo y pasando a otro tema, ministro, a uno le cuesta, me imagino que a ustedes también, que no deben tener cifras exactas sobre el impacto que va a generar al final esta crisis, pero si usted tuviera que decirme o decirle a las personas que nos van a ver, ¿con qué hecho histórico se puede comparar el daño que va a causar esta crisis? ¿Con cuántos terremotos del 2010 o con qué crisis, por ejemplo, con la crisis asiática del 97, la crisis subprime, la gran crisis? ¿Con qué hecho histórico usted podría comparar si es que tiene alguna aproximación? No sabemos todavía la profundidad con que va a impactar esta crisis, pero sin duda la única que es equiparable es la Gran Depresión que comenzó el año 1929. ¿Y por qué razón? Porque esto fue un desplome de las economías desarrolladas, pero también de las economías emergentes, con la diferencia en que ahora el mundo está mucho más interrelacionado, mucho más globalizado. Para nuestra economía, para la economía chilena, es especialmente complejo porque somos una economía pequeña, muy abierta e integrada al resto del mundo. Nosotros somos de las economías más integradas al mundo que hay. Tenemos 29 tratados de libre comercio, lo cual significa que tenemos tratados con 65 países. Los tratados incorporan más de un país algunas veces. Estamos extraordinariamente expuestos a lo que ocurre en el resto del mundo. Somos exportadores netos, importamos bastante, exportamos mucho, digamos, y tenemos una economía poco diversificada. Eso nos expone bastante a la situación internacional. Sin embargo, tenemos instituciones y una economía fuerte y ordenada, y eso nos permite hacer frente de buena forma a esta crisis. Nosotros hemos ido avanzando en forma ordenada. Además, no hemos generado ninguna improvisación, sino que hemos ido revisando cómo han actuado los países, qué cosas van funcionando, qué cosas no van funcionando, para ir avanzando de a poco, pero en forma muy segura, con la activación de cada uno de los sectores de la economía, de tal manera de mitigar el efecto social que tienen las crisis sanitarias y económicas. Lo que más nos preocupa es eso, y por eso es que nuestros planes de emergencia económica han tenido por foco principal las familias, las personas, los hogares. ¿Cómo podemos llegar a las personas que más mal lo están pasando, que tienen menos espalda, menos posibilidades para poder soportar de buena forma esta crisis? Usted habla de las características de la economía chilena y si tuviera que hacer una comparación con el resto de la economía de los países de la región, en comparación a los demás países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuánto se va a ver afectado Chile? Bueno, según lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, nosotros estaríamos menos afectados que el resto de los países de América Latina. Estaríamos dentro de los menos afectados, lo cual no significa que vayamos a tener un bajón fuerte en la economía, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de este año. Y eso puede generar mucho desempleo, mucho dolor en muchas familias. Entonces, yo creo que aquí lo comparable no es con el resto de los países latinoamericanos. Desde ese punto de vista, hay tres países que sanitariamente, en lo que dicen los informes internacionales, se han manejado relativamente bien desde el punto de vista sanitario, que es Chile, Colombia y Costa Rica. El resto de los países no han dado los pasos adecuados y eso ha generado explosión de contagios y con resultados también de muerte en algunos de ellos. Nosotros hemos ido avanzando de forma ordenada y eso tiene que ver con la estructura institucional que tenemos y también con las personas, que yo siento que las personas están colaborando culturalmente, se están cuidando, nos estamos cuidando entre todos nosotros y de alguna manera eso también es algo positivo porque puede proyectar, o sea, la manera en que nosotros enfrentemos esta crisis va a determinar el país que vamos a construir hacia el futuro. Hace muchas décadas que no nos tocaba entre todos los chilenos enfrentar una crisis común, en este caso la pandemia, con la crisis económica que le va a llegar a mucha gente.
Y es un desafío que tenemos que enfrentarnos en conjunto. Esa es la forma en que lo estamos haciendo, incorporando las distintas visiones, buscando distintas opiniones y aplicando de a poco, pero en forma segura, cada uno de los pasos que damos. Y en ese sentido, lo pregunto no solamente por la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy, sino por la crisis que vivimos en octubre también. ¿Cómo va a cambiar el presupuesto del próximo año, por ejemplo? ¿Cómo van a cambiar las prioridades que tenía el gobierno el año pasado y que ahora va a tener el siguiente? ¿Dónde se van a poner los recursos principalmente, ministro? Es una muy buena pregunta porque cuando ocurrió la crisis del estallido social, se revelaron algunas necesidades muy importantes que no estaban siendo bien atendidas. Por ejemplo, adultos mayores, poniendo un ejemplo. Adultos mayores con pensiones bajas, además costo de vida muy alto, precio de los remedios muy alto, que tiene un porcentaje muy importante dentro de lo que es las necesidades de los adultos mayores. Lo mismo el transporte para los adultos mayores muy caro respecto de cuáles eran sus posibilidades económicas. Entonces hicimos un plan social general para los adultos mayores. Y así identificamos grupos distintos que necesitaban distintas atenciones y generamos un plan, una agenda social, un acuerdo por una agenda social. Y eso está avanzando en forma permanente y eso implica presupuestos permanentes. Es decir, no es un gasto por una sola vez, sino que hay que mantenerlo en el tiempo. Y eso se financia de una determinada manera, en este caso con la reforma tributaria, con una mayor recaudación, digamos, desde ese punto de vista, y con un reenfoque de los gastos del Estado. Desde aquellos programas que no tenían un foco muy claro para esos grupos, hacia destinar recursos para esos grupos. Eso es una cosa. Algo distinto es lo que nos está tocando ver ahora, porque ahora se requieren recursos contingentes, inyección de liquidez, bonos, atención directa a familias que quizás antes no estaban siendo tan afectadas porque tenían trabajo, hoy no lo tienen, hoy no pueden tener la posibilidad, algunos de ellos, de trabajar, entonces hay que atenderlo de forma distinta. Incluso muchos trabajadores, para que no pierdan su empleo, hemos sacado esta ley de protección al empleo y que ya tiene exigencias por más de 800.000 personas. Entonces, por lo tanto, hemos ido generando distintas medidas dependiendo de cuáles son los grupos que están siendo más afectados en el tiempo. La crisis que estamos viviendo ahora sanitaria es una crisis muy profunda pero transitoria. Después el país se va a recuperar económicamente. Eso dicen todos los estudios, lo dicen nuestras estimaciones, lo dice todo el trabajo que estamos generando con aquellas empresas que van a invertir después para poder sacar el país adelante. Y también con inversión del Estado. Eso va en paralelo con lo que es la agenda social, que es más permanente, que hay grupos que permanentemente en nuestra economía, en nuestra sociedad, necesitan una mayor atención. Ok, ministro, muchas gracias por la respuesta a todas estas preguntas de carácter económico. Ahora vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que es que la invitada anterior, Marcela Cubillo, le dejó planteada una pregunta a usted. Brevemente, ministro, ¿cuál cree que es el rol de los jóvenes hoy y cuáles son los espacios de participación que ellos pueden y deberían tener hoy en día? Uno siempre piensa en grandes cosas y es bueno que la juventud tenga grandes sueños, pero hoy en día se requiere algo mucho más concreto. Y esto pasa primero por cuidarse y cuidar a los demás. Y creo que los jóvenes tienen algo muy importante que hacer, porque se van a ir levantando, para que las cuarentenas sean eficientes, se va generando un seguimiento y se van levantando una, se van bajando otra, y eso no significa chip libre para los jóvenes. Tienen que seguir cuidándose, porque cuidarse ustedes significa también cuidar a sus papás, a sus abuelos, a la gente, a su comunidad. Y eso es algo muy contingente que tienen necesariamente que dar un buen ejemplo. ¿Mm? Más allá de eso, en forma paralela, y creo que es lo que ustedes están haciendo, es buscando respuestas para las preguntas de hoy y del mañana. Y ahí siempre es importante, a mi juicio, ponerse en el lugar del otro. Porque cuando uno se pone solamente en el lugar de uno y de la gente que uno lo rodea, entonces no encuentra las preguntas adecuadas. Es muy importante salir de la zona de confort e ir a otros sectores, conocer a otra gente, para ver qué les está tocando vivir, cómo han sido las expectativas que se han forjado en su vida versus la realidad, de qué forma podemos generar más oportunidades, cómo podemos valorizar el esfuerzo, el trabajo, el mérito.
Yo creo que esas son las preguntas que tienen que hacerse los jóvenes de hoy para construir una sociedad más justa hacia el futuro. Y la pregunta para la persona que me va a seguir en la próxima es que, ¿cuáles crees tú que son aquellos grupos que la tienen más difícil en nuestro país, que tienen la cancha más empinada, que les cuesta más salir adelante? ¿Por qué? ¿Y cuáles serían las opciones para poder mejorar en justicia esa situación? Se la vamos a dejar planteado entonces, ministro Lucas Palacio. Muchas gracias por su tiempo. Felicitarlo por la valentía de ser ministro en tiempos tan complicados. Le tocó asumir en un minuto complejo al país. Me imagino que ni se pensaba lo que se le venía, pero agradecerle y desearle el mayor de los éxitos, porque independiente de lo que uno piense políticamente, en este tipo de crisis tenemos que estar todos alineados en el gobierno y en ese sentido traspasarle las ganas y el entusiasmo a seguir adelante. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, ministro.